pues uno de mis mejores maestros, el ingeniero Enrique Aguilera, como lo dijo Ricardo. Él fue el que nos enseñó, inclusive ya en ese tiempo nos decía, y nos daba clases en inglés, lo recuerdo. Nos ponía a traducir artículos en inglés ya desde ese tiempo, porque decía que teníamos que andar por todos lados. Gracias, ingeniero, que esté aquí. Igualmente saludo a la mesa directiva y felicito al ingeniero Amieva por esa trascendental labor que hizo al frente de esta asociación, y sobre todo creo que la vinculación que ha hecho con las escuelas. Aquí tenemos el día de hoy a todos estos jóvenes que estoy seguro el día de mañana van a estar aquí sentados. Nuevamente felicitaciones, y a la directiva entrante también. Y pues bueno, vamos a empezar la plática. Yo por ahí, desde que egresé la carrera, nunca me apasioné en la geología, y tuve la oportunidad de trabajar en un área recién egresado que en aquel tiempo, en 1981, era realmente casi desconocida, y creo que por estos lugares hasta la fecha. Y es una fuente de energía, precisamente lo que decía Ricardo, es una fuente de energía que no ha sido aprovechada en México, y para lo cual las geociencias de ingeniería petrolera forman una parte fundamental para poder explotarla, que es la geotermia. Aquí en México la geotermia la explora, la maneja todo la Comisión Federal de Electricidad como una nueva fuente de energía. En 1981, que yo empecé mi experiencia laboral, pues en la Comisión Federal de Electricidad apenas estábamos en exploración en el campo geotérmico de los azufres, en Michoacán, y esa fotografía es del año pasado, principios del 2016, donde ya tienen una planta generando 55 megawatts, y viene toda esa energía a abastecer lo que es el Bajío. Y a diferencia de las energías tradicionales, la generación de energías por combustibles fósiles tiene una gran ventaja, que no tiene precio. Esa, si baja y sube el petróleo, no pasa nada. Esta siempre va a tener un mismo precio, y ahí va a ser una fuente de empleo para muchas generaciones, y más si la explotamos. Entonces vamos a ver qué es la geotermia, y como lo mencionamos aquí, es una fuente de energía alterna en México. Eso es lo que vamos a ver, qué es la historia, el panorama, cómo estamos en México, cómo se explora, se produce, las perspectivas que tenemos, la nueva ley geotérmica con la reforma energética, y algunas conclusiones. Bueno, la geotermia se refiere a la energía térmica natural que existe en el interior de la Tierra. Adelante. Pero la energía que nosotros podemos realmente recuperar es lo que nosotros vamos a usar el término como energía geotérmica, porque toda la energía geotérmica que puede estar desde el núcleo de la Tierra, pues realmente nosotros la que aprovechamos es la que está en la corteza superficial, pero ahorita vamos a ver cómo la exploramos. Para ello, pues tenemos que tener ciertas condiciones para que existan los sistemas geotérmicos. Así como existen los sistemas petroleros, también existen los sistemas geotérmicos, y esto está muy asociado a la tectónica de placas, en lo que son el choque de las placas tectónicas, y sobre todo el vulcanismo reciente. Las zonas que están generando vulcanismo reciente son las zonas atractivas para la generación de yacimientos geotérmicos. Adelante. Entonces, un sistema geotérmico, así como el sistema petrolero tiene su roca generadora, su roca almacenadora, nosotros igual. Nosotros tenemos que tener una fuente de calor, que es una cámara magmática, como lo mostramos en la imagen, que esa cámara magmática está generando el calor. Esa cámara magmática tiene que ser cámaras magmáticas todavía activas. Recordemos que una cámara magmática puede tardar hasta 2 millones de años en enfriarse. Entonces el vulcanismo reciente que nosotros tenemos en México es el que nos está ayudando precisamente para los diferentes campos que tenemos. Tenemos que tener rocas permeables donde circulen los fluidos y formen los yacimientos geotérmicos. Por su génesis, las rocas ígneas no tienen una permeabilidad primaria atractiva. Sin embargo, todo el tectonismo que está asociado a las zonas volcánicas nos ha dado una permeabilidad secundaria, y es donde se pueden desarrollar esos yacimientos. Tenemos que tener igual una roca sello impermeable y una recarga de agua meteórica. Esa es la ventaja aquí. Aquí
como el petróleo se requiere la materia orgánica, aquí lo que necesitamos es el agua meteórica, la infiltración, para que pueda generar estos yacimientos geotérmicos, y eso nos forma manifestaciones termales, como estamos viendo ahí en la imagen, es un geyser, las fumarolas, adelante, y aquí los vamos a ver ya a manera natural. Vean cómo están las manifestaciones termales, las dos fotografías de abajo, son lagunas de lodo que emanan por las fallas, ahí son en los Azufres, Michoacán, y los famosos geysers pues no son más que esas manifestaciones que vienen de los yacimientos geotérmicos del subsuelo, que en ocasiones están hasta 300 metros, y hay otros que los tenemos hasta cercanos a los 3000 metros. Adelante. Entonces fíjense el vulcanismo que tenemos nosotros en México. La Comisión Federal de Electricidad ha hecho censos para ver precisamente todos los puntos atractivos de termalismo, y vean, estamos llenos de fuentes termales donde se puede aprovechar precisamente ese calor. Y reitero, creo que hemos sido un país muy beneficiado en esto, pero pues bueno, las políticas que se han tenido siempre han sido enfocadas a la explotación petrolera, a la generación de electricidad por combustibles fósiles, y esto es una no nueva, pero es una alternativa inclusive mucho más económica. De acuerdo a lo que es la tectónica que tenemos en México, pues tenemos toda la prolongación de la falla de San Andrés al sur, la subducción de la placa de Cocos con la placa norteamericana, la fractura o falla Clarión y la de Acambay, que nos está formando el eje neovolcánico, que son los puntos más atractivos donde está el vulcanismo reciente aquí en México. Adelante. Aquí tenemos delimitado el eje neovolcánico. Adelante. En el sur también el volcán Chichonal presenta un atractivo para generar energía eléctrica. De hecho, los técnicos mexicanos actuales están dando asesorías a compañías en Centroamérica. Centroamérica no tiene ni una gota de hidrocarburos por su génesis geológica, es puro vulcanismo, pero sí tienen muchos yacimientos geotérmicos, y creo que una de las soluciones para la generación de energía eléctrica en Centroamérica es la geotermia. Entonces los técnicos mexicanos han estado asesorando a los colegas en Centroamérica. La Sierra Madre Occidental, que también presenta atractivos, y no se diga la península de Baja California, que es un vulcanismo muy reciente, que tiene ya 2 campos en producción, que es el de Cerro Prieto en Mexicali y el de Tres Vírgenes en los límites de Baja California Norte y Baja California Sur. Entonces fíjense todas las áreas atractivas que nosotros podemos tener, y a lo mejor a los jóvenes han de decir en qué nos pudiera nosotros beneficiar esta nueva fuente de energía. Bueno, ahorita vamos a ver cómo para recuperar ese vapor tenemos que perforar tal cual un pozo petrolero. Gracias. Bueno, la geotermia fue aprovechada desde inicios del siglo XIX en Larderello, Italia. Eran algunas fumarolas y la utilizaban más que nada para obtener algunos aguas boratadas, extraían el ácido bórico, y posteriormente este señor era un conde, un príncipe, él creó una máquina, y de ahí fueron las primeras experiencias que se tuvieron para generar electricidad en 1904. De hecho, Italia es una de las potencias que tenemos a nivel mundial en generación de energía eléctrica. El panorama mundial actual, fíjense, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en la Comisión Federal de Electricidad en la década de los 80s, nosotros estábamos aproximadamente como en 9º lugar de generación de electricidad por medio de geotermia. Esta es del 2015, esta gráfica del panorama mundial, y vean en qué lugar estamos. Ya ocupamos el 4º lugar a nivel mundial de generación de energía eléctrica por medio de geotermia. Nos lleva a Estados Unidos, inclusive ya rebasamos a Italia. Italia se quedó ya en explotación, no continuó más, sin embargo, y vean, aquí no aparecen algunos países como Centroamérica, pero vean todos los campos que tienen, porque ahorita están en la etapa de exploración. Adelante. Bueno, en México, en la década de los 40, la Comisión Federal de Electricidad fue cuando empieza, a raíz de las experiencias que se tuvieron en Italia, los técnicos mexicanos fueron a Italia, conocieron cómo estaba todo lo de la geotermia, y la primer plantita con así a nivel piloto
a Boca de Pozo fue en Paté Hidalgo. Ahí había algunas manifestaciones y esta es la planta que se construyó en esa época y nada más generaba 3.5 megawatts. O sea, a Boca de Pozo, esa es la cantidad de megawatts que puede generar un pozo, y esto fue en noviembre de 1959. Esta es la turbina, que en la actualidad está en el campo de los azufres, lo tienen ahí como exhibición, y esta fue la primera turbina que generó electricidad por medio de geotermia aquí en México. Adelante. En la actualidad, nosotros en México tenemos la Comisión Federal de Electricidad, está operando 5 campos, y con la reforma energética, lo que se consideró como la ronda cero en geotermia, pues la Comisión Federal de Electricidad se quedó con esos campos para seguir explotándolos, que son en el eje neovolcánico, los azufres y los húmedos, y en la península de Baja California, el de Tres Vírgenes y el de Cerro Prieto, y en la actualidad hay, pero ya en concesión, a través de la nueva reforma energética, en el domo de San Pedro Nayarit y Cerritos Colorados, que son nuevas exploraciones, y esos campos son los que están generando, y los tiene una capacidad total efectiva de 878 megawatts y una capacidad instalada de 1036 megawatts. ¿Qué significa esto? Que la Comisión Federal de Electricidad, todo lo que tenía explorado y explotado, se quedó con ellos, más sin embargo, ahorita vamos a ver adelante el potencial que se tiene precisamente para estar concesionando esos nuevos campos. Ahora, como ingenieros en geociencias, ingenieros petroleros, estos jóvenes, para que más o menos tengan una idea cómo buscar ese vapor, bueno, pues lo que se hace es se mapean las estructuras en las zonas volcánicas recientes. Lo primero que hay que hacer es ir a buscar las manifestaciones termales. Esas manifestaciones termales nos ponen de manifiesto el vulcanismo reciente, y el vulcanismo reciente, como ve, genera una gran cantidad de fallas, que es lo que nosotros buscamos al momento de explorar. ¿Por qué? Porque las fallas me forman la permeabilidad secundaria. Esta es una imagen del domo, cortesía de un grupo de Dragón, en el cual nosotros estuvimos ahí también asesorando, y este grupo Dragón es un grupo comercial privado, que ahora con el nuevo sistema de generación es posible cualquier interesado en generar su propia energía, y hay gente que lo está haciendo a través de geotermia, porque es una inversión inicial grande, pero a largo plazo es más rentable, quizá que construir una planta de ciclo combinado o una termoeléctrica. Entonces se emplea geofísica, aquí sobre todo se usa los métodos eléctricos para poder delimitar las zonas más atractivas para la localización de pozos. Es geofísica obtenida a través de métodos eléctricos para delimitar las zonas que tienen más gradiente geotérmico, y así poder definir y empatar cuando se hace la geología estructural. Aquí esta es una sección geológica del subsuelo, donde precisamente, como ustedes ven, las fallas son las que se tratan de interceptar a profundidad, porque las isotermas, como vean, tenemos isotermas hasta de 300 grados centígrados, que son las atractivas para que la fase del fluido ya esté en estado gaseoso o vapor, que es lo que nos interesa, porque al momento de sacar ese vapor, bueno, por los cambios de presión y temperatura hay una condensación, y eso no nos conviene para tenerlo en la turbina. Entonces a veces también por eso andamos buscando vapor seco, y ahorita vamos a ver cuáles son las propiedades de ese vapor. Hay que hacer pues los recorridos de geología superficial. Este es en el campo de los Humeros, aquí en Puebla. Vean los derrames, estos son derrames de material piroclástico del volcán, ahí está muy cerca el cofre de Perote, y estos derrames son derrames, inclusive hay todavía algunas ignimbritas. Estas son algunas rocas de tipo ácido y de tipo básico. Ahí hemos visto, a veces la geología se complica porque hay que meterle algo de petrología ígnea para ver precisamente esa diferenciación magmática, porque también de acuerdo a la composición de la roca ya se ha detectado. Aquí en geotermia lo que nos interesa mucho son los minerales,
Entonces hay unos minerales que nos marcan cierta temperatura que van asociados precisamente a la composición de la roca. Adelante. Y miren, cuando se localiza un pozo, pues lo que nosotros buscamos es precisamente, miren, esta es la falla, aquí va corriendo una falla y este es su plano de falla. Este pozo que está aquí fue localizado para que a una profundidad poder interceptar la falla, y ahí es donde se encuentra el yacimiento. Esta es, vean, esta es una, bueno, esta fotografía la idealicé, pero esta es una pared de un afloramiento que está ahí en los azufres, que vean cómo todas las tobas, estas son tobas, cómo están fracturadas de ese tectonismo reciente que ha sufrido, y pues esa es la idea. La idea es programar los pozos para interceptar las fallas a profundidad y ahí poder obtener el vapor. Entonces es una imagen idealizada, vean ahí clarito, enfrente de falla, el bloque de techo, y aquí tenemos el bloque de piso, ya las instalaciones de los vaporductos que conducen a la planta generadora. Adelante. En los azufres Michoacán, que fue donde tuvimos la mayor experiencia, pues nosotros el yacimiento lo tenemos en rocas andesíticas microcristalinas que están altamente fracturadas y también alteradas por el hidrotermalismo. Como lo mencionó Ricardo, de los minerales no metálicos y el hidrotermalismo, bueno, acá también ese hidrotermalismo nos genera bastante, son de los factores que controlan la permeabilidad en un yacimiento geotérmico. El sello son rocas riolíticas, son rocas ácidas y por lo generalmente tienen textura porfírica, y eso hace que también tengan más compactación y están funcionando como un buen sello ahí en los azufres. Y el yacimiento, hemos perforado pozos desde 600 hasta 3.544 metros, dependiendo la zona de recarga. Aquí es bien importante poder delimitar el centro de la fuente de calor, porque ahí es donde se encuentra el mejor vapor. Y vean las presiones de cabezal que se manejan, desde 47 hasta 180 libras por pulgada cuadrada de presión en el cabezal en los pozos, o sea que es altísima. Hay pozos que se nos reventaban cuando estábamos perforando, apenas llevábamos 300 metros y se nos descontrolaban por las altas presiones, y sobre todo porque estaba muy fracturado de repente el terreno, se perdía mucha agua, y esa agua pues es como meterle agua caliente a una olla de presión. Se nos tardaban 24 horas y en 24 horas estaba fluyendo con mucha presión. Entonces teníamos ahí los azufres, pozos con producciones que van de las 20 hasta las 80 toneladas hora. Los pozos también producen agua, como yo les dije, no es totalmente seco el vapor, y esa agua se inyecta nuevamente al yacimiento. Traen entalpías desde 240 hasta 800 BPUs libra masa, y temperaturas máximas de fondo que fueron medidas en algunos pozos hasta 358 grados centígrados, y el flujo de calor promedio es de 22 W sobre metros cuadrados. Esa es la radiación. Esta es una unidad para medir la radiación del calor, y que correspondería a un gradiente geotérmico de 117 grados centígrados por kilómetro. Recordemos que el gradiente geotérmico normal son 33 grados centígrados por cada 33 metros. Pues aquí tenemos 117 grados centígrados por kilómetro, casi 4 veces mayor que el normal. O sea, podemos ver cómo las cámaras magmáticas están todavía activas y que están incidiendo precisamente sobre la roca. Este es un corte de un pozo petrolero, ya llegó al yacimiento, estaba haciendo las pruebas de presión, vean ahí está, y aquí está la falla. Esta es en el campo de Tres Vírgenes en Baja California, y aquí fue interceptado, y se utiliza hacer lo mismo, se corren tuberías de revestimiento, liners de producción, ranurados. Es muy similar a la perforación de un pozo petrolero. Por eso los estudiantes de ingeniería petrolera aquí tienen otra oportunidad también de poder desarrollarse en esta área, y pues no nada más en la industria petrolera. Yo creo que en futuro ustedes van a tener que ser ingenieros petroleros y de energías, porque van a poder desarrollarse precisamente como decía el ingeniero Enrique Aguilera, el petróleo. ¿Y ahora qué? Pues ahora vienen todas estas nuevas fuentes de energía que tenemos que aprovechar. Adelante. Aquí está un esquema de una terminación de pozos, como ven, sus tuberías de revestimiento, sus zapatas, sus liners de producción, todo tal cual un pozo petrolero. Más cabe aclarar
que aquí se utilizan diferentes grados de tubería precisamente por el calor y por la presión, porque no tiene las mismas condiciones de presión y temperatura que un pozo petrolero. Adelante. Por ahí también somos catedráticos en el TEC de Madero, impartiendo varias materias. Una de ellas es precisamente geotermodinámica y en ocasiones exploración geotérmica. Pues ahí también nos llevamos a los alumnos, así como Ricardo. Fue una visita que hicimos al campo en Los Azufres. Ese campo está a 3.550 metros sobre el nivel del mar. Entonces ya se imaginan el frío que hace constantemente ahí. A veces nos tocaba ir a correr núcleos en la perforación, y el núcleo se programaba o llegaba al punto donde se había programado a las 3 de la mañana. Está todo congelado, no se podía agarrar ni la tubería, inclusive para los operadores de piso de los equipos de perforación trabajaban en condiciones muy extremas por el frío intenso. Entonces se imaginarán, pues, a esa altura sobre el nivel del mar, porque el campo de Los Azufres está sobre una zona volcánica, que es el volcán de San Andrés, muy pegada al lago de Cuitzeo, y el lago de Cuitzeo, que se considera como un grave, sus orillas, una falla se prolonga hasta Los Azufres. Ahí fue donde salió el vulcanismo que está generando los yacimientos geotérmicos de Los Azufres. Se corren registros de temperatura, se corren registros, vean esta prueba de pérdida de agua, cómo conforme avanza la profundidad se va perdiendo más agua y está aumentando la temperatura. Esto, cuando las pérdidas de agua, pues, nos indica que estamos entrando a regiones más permeables, y ahí hay que trabajar ya con más cuidado, porque los pozos se pueden descontrolar. Los operadores, los ingenieros petroleros diseñan las columnas hidrostáticas del pozo para contener precisamente esas presiones que van aumentando conforme se va profundizando ese pozo. Y también aquí tenemos, vean, los registros de temperatura y los registros de presión. Van muy de la mano. Y también se corren registros de densidad, precisamente para ver la densidad de la roca y su fracturamiento. Tenemos que tener un control casi metro a metro por lo complicado que es precisamente la roca está a veces casi molida por el hidrotermalismo. En vez de sacar roca, ya estamos sacando caolín de todo lo que ha alterado los fluidos a esa roca. Y también se utilizan diferentes software. Miren, esta imagen es una sección transversal de las isotermas, y vemos clarito cómo está aquí el centro, la cámara magmática. El calor que está radiando la cámara magmática, ahí lo vemos, que está concentrado, y aquí es donde están los mejores pozos. Mejores pozos significa que no tienen mucha agua, tienen más vapor, y pues lógico, aquí está la fuente calorífica que está generando ese calor para el vapor. Entonces clarito vemos aquí cómo está la cámara magmática. Se hacen estudios geofísicos para ver a qué profundidad, y se tiene estimado que esa fuente de calor está como a 6 kilómetros de profundidad, y los pozos máximo han llegado a los 3.200 metros. Creo que si llegamos a perforar a 6.000 metros, bueno, a lo mejor se puede fundir la barrena, se puede fundir la tubería, porque ahí hay temperaturas cercanas a los 1.800 o 1.200 grados centígrados. Entregamos los reconocimientos. Y bueno, eso es los costos de generación de las diferentes fuentes de energía. Y vean, lo azul representa el capital que hay que invertir para generar la electricidad. El color marrón es una mezcla para lo que es el promedio de lo que es el mantenimiento y la mano de obra. Igual también los costos, o sea, son los costos fijos, los costos variables, y también tenemos aquí un comparativo con los costos por combustible. Como vemos en la geotermia, pues requiere una gran inversión inicial, pero posteriormente tenemos costos variables. En cambio hay energías, por ejemplo, las convencionales, las de gas combinado, y ahorita que el hidrocarburo está barato, por eso ahorita conviene generar con gas, la de ciclo combinado. Pero a final de cuentas, la inversión que se hace en geotermia creo que nos puede redituar más que construir una planta de ciclo combinado. Y vean, aquí están, por ejemplo, las de diésel, carísima, las famosas termoeléctricas que generan
la electricidad con diésel, vean el costo que tienen a final de cuentas y cuánto es lo que se invierte menos, pero cuánto hay que en su operación, entonces sale incosteable. Bueno, estos ya son estudios más recientes que se hicieron precisamente para entregar en la reforma energética y se delimitaron todas las zonas atractivas de generación, y así como en la industria petrolera se manejan las reservas probadas y probables, aquí nosotros se maneja el potencial de generación que pueden tener precisamente sus campos. Entonces se dice que hay 5.700 megawatts de recursos probables, de los cuales 421 megawatts ya cuentan con estudios directos e indirectos, o sea, ya están bien probaditos, y estas son las reservas que se tienen, y con los factores de planta, 90% significa que de la capacidad instalada podemos aprovechar el 90% de esa capacidad. Adelante. Aquí también es un comparativo de costos de generación de electricidad de las ciclo combinado de carbón contra las de energías convencionales y energías alternativas. Adelante. Entonces creo que los jóvenes pues tienen esa oportunidad ahora de desarrollarse también en estas nuevas áreas. Y también lo que se cuida mucho, fíjense, yo recuerdo cuando en los años 80 que no le hacíamos nada de caso a la ecología, este vapor y esta agua que avientan trae una cantidad tremenda de minerales que contaminan, trae boro, trae silicatos. Entonces todos los alrededores estaban, los pinos y todo, estaba quemado. Es una zona boscosa de pinos, precisamente por la altura sobre el nivel del mar que se tiene, y todo estaba quemado. Vean en la actualidad cómo se cuida, donde se perfora un pozo, pues hay el compromiso de reforestar el agua, ahora se regresa al yacimiento. Es una gran ventaja. El agua que sale de la condensación, se buscaron zonas de recarga, se hicieron estudios geohidrológicos para ver el sentido de las aguas de escurrimiento y de infiltración, porque había una declinación del yacimiento, o sea, estábamos rompiendo el ciclo geotérmico. Se estima que el ciclo geotérmico, en lo que llueve, se infiltra, se calienta y sale naturalmente, dura 36.000 años. Eso es lo que se estimó. Se hicieron estudios de trazadores químicos y todo, pero este ciclo lo rompimos porque estamos sacando más vapor. Entonces llegó el momento que los pozos empezaron a declinar. Entonces ahí fue cuando se prendió el foco amarillo de alerta, y lo que se hizo fue localizar zonas donde se pueda reinyectar de nuevo esa agua para poder abastecer el yacimiento, y la estamos calentando. Entonces esa agua pues ya realmente no está siendo un problema como en aquel tiempo. Adelante. Y la reforma energética ya hizo una ley de energía geotérmica que fue publicada el 11 de agosto de 2014, donde regula la exploración y la explotación, y además va a otorgar certeza a los inversionistas. Si alguien tiene interés en generar energía eléctrica por medio de geotermia, lo puede hacer. Yo les puedo decir que hay un grupo empresarial que es el Grupo Salinas, que son precisamente los dueños del Grupo Dragón. El Grupo Carso también está incursionando, que van a generar su propia energía eléctrica para sus empresas, y la van a generar a través de geotermia. Entonces, esa reforma energética, esa ley, pues aquí son todos los escenarios que hay, lo que dura, los permisos, lo que se hace, geología de detalle, geoquímica, los registros. Se condicionan a que cuando menos hagan un pozo exploratorio y todas sus obras civiles, y luego se dan las concesiones a 30 años o más con la perforación de pozos. Entonces les dan mínimo un área de 150 kilómetros para que precisamente puedan ellos explorar para la generación. Y estas son ya